El día de la semana pasada comenzamos el estudio, hermanos, de la doctrina de la iglesia y vimos acerca de sus autoridades. ¿Las autoridades de dónde, hermano? De la iglesia, ¿sí? Las autoridades que el Señor ha puesto en la iglesia. Y para esto, hermanos, había un versículo de memoria, hermanos. No sé quién se aprendió, Efesios 1, 22 y 23. ¿Alguien se acuerda, hermanos? ¿El versículo de memoria? ¿No se acuerda, hermano? No. ¿Alguien se acuerda? ¿No, hermanos? Bueno, es Efesios 1, 22 y 23, hermano. Vaya por favor ahí, Efesios 1, 22 y 23. Ve lo que dice la palabra del Señor, hermano. Ese es el versículo de memoria, hermanos, para que nos acordemos. Efesios 1, 22 y 23. Dice la palabra del Señor: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. Otra vez, hermanos. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. Otra vez, hermanos. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. Muy bien, hermanos. Ese es el versículo de memoria para que lo sigamos repasando, hermanos. Ese versículo, hermano, está lleno de enseñanza, entonces hay que repasarlo esta semana para traerlo, hermano, el próximo domingo. Primeramente, Dios de memoria, hermano. Vimos, hermano, ahí en la introducción, dice: nadie puede negar que la autoridad absoluta de la iglesia es Cristo Jesús, ¿verdad? Y cuando hablamos de una autoridad absoluta, ¿de qué estamos hablando, hermano Pancho? Cuando hablamos de una autoridad absoluta. Es todo. Todo, en todos los sentidos, en todos los aspectos. Pues es todo. Que es la única autoridad, ¿verdad? No tenemos otra regla, ni no tenemos nada más que la palabra. Ándale. Por ejemplo, cuando alguien puede decir, bueno, la autoridad absoluta de la iglesia, pues ¿quién es? Es Cristo. Es innegable, ¿verdad, hermanos? Él es nuestro todo. Él es la autoridad en la iglesia, hermanos, y Él vamos a dar cuentas. Entonces, no se puede negar eso. Y luego dice, pero ¿a través de quién o de quiénes? ¿Sí? Entonces, dice, para tratar esta cuestión o esta pregunta que muchos se hacen, dice ahí en la introducción, estudiaremos los tipos de gobierno que se usan y las autoridades que se establecen en la práctica común. Y trataremos el por qué usamos el tipo de gobierno que usamos y las autoridades que reconocemos. De nuevo, recordemos que no es lo que la tradición o costumbre imponen lo que nos debe regir. O sea, aquí está hablando, hermano, de una tradición bautista o costumbre bautista, lo que se impone, lo que nos debe regir, no es nada de esto, sino lo que encontramos en la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué? Porque todos los bautistas, hermano, todo lo que creemos, todo lo que predicamos, todo lo que hablamos, debe de estar fundamentado en la palabra de Dios, hermano, ¿sí? No lo que digan, pastores fundamentales, no, lo que dice la palabra del Señor. Y si ellos enseñan, hermano, algo que está fundamentado en la palabra de Dios, pues lo vamos a creer, pero siempre y cuando esté en la Biblia, hermano, ¿sí? Entonces, vimos, hermano, primeramente, una autoridad, hermanos. Acuérdense, hermano, no podemos negar que la autoridad absoluta es Cristo, pero ¿a través de qué? ¿A través de quiénes? Vimos una autoridad, primeramente, Cristo. Allí está, hermano, en el estudio, primeramente dice Cristo. ¿Por qué llamamos a Cristo, hermano, una autoridad? ¿Cómo se ve, hermano, que Cristo es la autoridad de la iglesia? ¿Cómo podemos saber, hermano, que Cristo es la autoridad de la iglesia? ¿Dónde dice la Biblia, hermanos, que Cristo es la autoridad de la iglesia? Primeramente, hermano, lo vimos semana pasada, porque la Biblia dice que Cristo es cabeza, número 1, y número 2, es dueño de la iglesia. ¿Sí? Alguien que me lea, por favor, Efesios 1, 22, y otro que me lea
Hechos 20:28, hermanos. Efesios 1:22 y otro. ¿Sí, hermano? Efesios 1:22, y sometió todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está, hermano. Dice, y sometió, fíjese, hermano, ya está hablando de someterse. ¿Sí? ¿Quién sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo? Dios. Dios le dio toda autoridad de Cristo, hermano. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, hermano, reconocemos la autoridad del Señor Jesucristo porque Él es la cabeza de la iglesia, hermano, ¿sí? Como dice ahí el versículo número 23, la iglesia, y luego dice, la cual es su cuerpo, ¿sí? Entonces, hermano, nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, hermano, ¿sí? No somos un cuerpo sin cabeza, somos un cuerpo, hermano, que tiene una cabeza. Muchos dicen, no, pues es que en la iglesia no hay alguien que sea la cabeza de la iglesia, no se ve alguien, no se ve un pastor pues que sea nombrado cabeza de la iglesia. No, porque no creemos eso. Ningún pastor es cabeza de la iglesia, hermano. Es una autoridad, pero no es la cabeza. La cabeza es Cristo y nosotros, hermanos, somos el cuerpo. Y cada cuerpo, hermano, tiene diferentes miembros, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, hermano, somos diferentes miembros. Cada miembro tiene una diferente función, pero la cabeza es Cristo y nos sometemos a la cabeza, hermano, ¿sí? Nos sometemos a la cabeza. Bien, por eso, hermano, Cristo es la autoridad porque Él es la cabeza y luego dice también que Él es dueño de la iglesia. Cuando hablamos de dueño, hermano, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos que Él es dueño. Hermana Leti, cuando hablamos de que Él es dueño, hermano, ¿de qué estamos hablando? Pues porque cuando nosotros lo reconocimos a Él, nosotros ya le pertenecemos como hijos. Entonces, es que nos guía. ¿Sí? Nosotros nos tenemos que dejar guiar por Él para hacer su voluntad como lo dejó así. Ándale. Por ejemplo, explique, hermana, la palabra dueño. Dueño. ¿A qué? Cuando usted escucha la palabra dueño, yo soy dueño de esto, ¿usted inmediatamente a qué piensa? Él nos compró con su sangre cuando Él murió en la cruz. Ándale. Entonces Él se hizo dueño absoluto de todo lo que existe aquí. No hay nada que diga yo lo hice por mí. Ándale. Cuando habla de que Cristo es dueño es porque inmediatamente pensamos que Él compró. En este caso, dice la Biblia, compró la iglesia. Miren lo que dice ahí. Alguien que me lea Hechos 20:28, ¿qué dice, hermano? ¿Alguien se lo dé? Hechos 20:28, ¿alguien lo lea? Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia. Muy bien, gracias, hermano. Por tanto, dice Pablo a los pastores o obispos de ahí de la iglesia, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y luego dice, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cuando hablo de ganar, hermano, significa que Él compró por su propia sangre. Ahí dice la palabra del Señor, hermano, ahí en Tito, que fuimos comprados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Somos comprados con sangre, hermanos, no con oro o plata. Él nos compró con su sangre. Y si Él nos compró, entonces nosotros, hermano, tenemos un dueño, ¿sí? Por eso aquí el estudio dice, Cristo, Él es cabeza y Él es dueño de la iglesia. Nadie más es dueño de la iglesia, hermano. Solamente el Señor Jesucristo, y nosotros lo reconocemos como aquel que nos compró. Ahora yo pertenezco a Cristo. Por eso usted, hermano, canta ese himno de ya pertenezco a Cristo, sabiendo lo que estamos cantando. Ya pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos compró. Ya nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora tenemos un dueño, hermano, ¿sí? Por eso nosotros no podemos hacer lo que queremos, hermano. De ninguna manera el cristiano nunca va a hacer lo que quiere. Siempre vamos a hacer la voluntad del Señor Jesucristo, aquel que nos tomó por soldados, hermanos, ¿sí? Entonces, primeramente, hermano, la iglesia tiene autoridades y encabeza, hermanos, el Señor Jesucristo esta autoridad, ¿sí? Cristo es la cabeza y dueño de la iglesia. Número 2, vimos también, hermano, otra autoridad que son las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Alguien que me lea, por favor, segunda de Pedro 1:19-21 y otro segunda de Timoteo 3:16 y versículo 17, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Segunda de Pedro 1:21. ¿Qué dice, hermanos? Tenemos también la palabra profética a la cual se viene
como a una antorcha que alumbra por el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de los corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, hermana. Hermanos, miren qué versículos. Son versículos, hermanos, tan hermosos, hermanos, que afirman nuestras convicciones acerca de la palabra de Dios, hermanos. Sí. Las Sagradas Escrituras, hermano, son otra autoridad en la iglesia. El Señor Jesucristo, hermano, Él es autoridad de la iglesia, y también hay otra autoridad que es las Sagradas Escrituras. Nosotros, hermano, la reconocemos como nuestra única regla de fe y práctica. Es la única, no hay otra, hermanos. No reconocemos otros libros o otras revistas o escritos de otro hombre iluminado. No, la Biblia, hermano, como nuestra única regla de fe y práctica. ¿Dónde dice eso? Segundo de Pedro 1:19, el versículo que leyó la hermana. Pedro dice, tenemos. Cuando hablo de tenemos, hermano, el apóstol Pedro, hermano, se está contando con aquellos creyentes fieles, santos, que creen en el Señor Jesucristo, en el grupo de creyentes que hemos creído la verdad. Recuerde que la carta de Pedro, hermano, se le llama cartas generales porque son enviadas a todas las iglesias en general, ¿sí? A todos las iglesias de verdaderos creyentes. Entonces, Pedro está afirmando, miren, todos nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Hasta ahí, hermanos, Pedro dice, ustedes tienen la palabra de Dios, tienen la Biblia. Dice, ella es la palabra profética que es más segura, a la cual, si ustedes están atentos, van a hacer bien. Y luego, hermanos, dice, lo compara, hermanos, con una antorcha. Dice, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Recuerda, hermano, es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Por qué? Porque nosotros la vamos a practicar, hermano, para saber cómo conducirnos en este mundo de oscuridad, ¿sí? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en los corazones. Yo les explicaba, hermanos, que por ejemplo, cuando alguien lleva una antorcha o lleva unos cerillos, lleva una lámpara, hermanos, usted va en el bosque, todo está oscuro, hermanos. Lleva la antorcha para que no se vaya a caer a un pozo, a una cosa ahí que no le vaya pegando la cara a un animal. Usted lo lleva, hermanos, pero una vez que sale el sol, ya no hace falta esa lámpara. Usted la apaga, ¿por qué? Porque el día amaneció, hermanos. Entonces, la palabra de Dios, hermano, dice que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hermano, ahí está hablando, hermanos, hasta que nosotros lleguemos a la perfección. A la perfección. ¿Cuándo va a pasar esto, hermano? Cuando se manifieste nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando estemos en su presencia, hermanos, lo que ahora vemos, hermano, como tras un velo, ese día, hermano, se va a recorrer el velo y vamos a verlo cara a cara, hermanos. Entonces, hasta ese momento seremos completamente perfectos. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hermanos. Por eso dice la Biblia, mientras que estemos con Cristo, mientras el Señor venga, hermanos, vamos a usar la Biblia, hermanos, como nuestra única regla de fe y práctica. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No vamos a hablar, hermano. Mira, hermano, como yo le decía, hay muchos libros muy buenos, hermanos. Muy buenos. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, cuando nuestro Dios, se terminó el Antiguo Testamento, de Malaquías a Mateo, hermanos, hay 400 años que se le llama 400 años de silencio. En esos 400 años, hermano, se escribieron varios libros, que esos libros, hermano, fueron añadidos a las versiones que usa la Iglesia Católica. Se le llama libros deuterocanónicos, hermanos, ¿sí? Pero también nosotros los reconocemos como apócrifos. ¿Por qué apócrifos? Porque la palabra apócrifo significa que no es auténtico, no son inspirados por Dios. Hermanos, son buenos libros como historia. Pero para confiar en ellos como una autoridad, hermanos, no son buenos porque no son inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque tienen equivocaciones, hermanos. ¿Sí? Tienen errores, hermanos. Como historias son buenos, hermanos. Hay ahorita muchos libros de historia, hermanos, que usted puede tomarlos y puede verlos, pero muchos de ellos se equivocan porque son escritos por hombres. Igual esos libros, ¿sí?
que nos habla, hermano, nos habla de todo lo que pasó, hermano, desde que desde Malaquías hasta Mateo. Sí, hermano. Inclusive, pastor, si usted está leyendo el libro igual, así está bíblica, no, nada que ver. Ándele. Si era primera de Timoteo y puso segunda, Ándele. No es correcto lo que dice aquí con lo que dice la Biblia. Ándale, no concuerda, hermanos, no concuerda. Entonces, ni históricamente, hermanos, muchos no concuerdan y muchas cosas, hermano. Pero bueno, no son inspirados por Dios, no son dignos de confiar, hermano. Por eso nuestra Biblia no lo tiene. No nos reconocemos como una autoridad, hermano. Pero la Biblia, hermanos, este canon que tenemos de Génesis a Malaquías y de Mateo a Apocalipsis, hermano, ¿sí? Todo esto, hermano, es la palabra de Dios cerrada. Ya no hay nada, hermano, que añadirle, mucho menos quitarle, hermano. ¿Sí? Entonces, creemos en la revelación de Dios cerrada y nosotros, hermano, predicamos lo ya revelado. ¿Sí? Entonces, hermano, por eso dice la Biblia que es la palabra profética más segura, hermanos. Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Cuando hablo de estar atentos es, hermano, a confiar en ella, estar despiertos a lo que ella dice. Si yo voy a hacer alguna compra o vender algo o hacer movimiento, yo tengo que buscar primeramente la dirección de Dios. ¿Qué es lo que mi Dios dice? Porque esto que voy a hacer va a ser algo delicado. ¿Qué es lo que mi Dios dice? Voy a hacer un movimiento, voy a ir al gobierno, voy a ir con una familia, voy a hablar, voy a evangelizar algo. ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Cómo voy a comportarme? ¿Sí, hermano? Sí, pastor. Y sí, es como la escritura nos manda aquí, que es nuestra única regla de fe práctica cuando la leemos, ¿verdad? Y la ponemos en práctica, como hace rato que venimos en el día. Venía el Señor, el chofer, dice que él cree en Dios, pero que no cree en los religiosos. Dice, ¿cómo me caen gordos los religiosos? Dice, aquellos que se creen santos. Y ya lo dejé que hablara. Pero viene a la mente de Dios, le digo, pero mire, no cierre su corazón, le digo, porque va a llegar el día, le digo, que usted ya no escuche. Va a llegar el momento en que usted se le va a cerrar su corazón, le digo, y tristemente, le digo, hay un lugar de castigo. Digo, esta tierra, le digo, si usted lo sabe, si tú lo sabes, le digo, va a ser consumida por el fuego. Digo, imagínese ese día tan esperado, pues, glorioso, el rapto de la iglesia. Si usted es chofer y usted es cristiano, nosotros no, ¿qué va a pasar con nosotros? En el micro, en el tren, en el avión, en el que está cobrando, que están operando una persona, le digo, si son cristianos, ¿qué va a pasar? Le digo, es un tremendo caos. Entonces no cierren su corazón, le digo. Así es. Ahorita puede escuchar y el Espíritu Santo está en la tierra, le digo, claro. Y está convenciendo al pecador. Claro. Pues eso, la palabra de Dios nos sirve para discernir y ver qué contestar. Ándale. No simplemente hablar por hablar. Así es, hermano, así es. Hermana Angélica, es una pregunta. ¿Usted en qué momento, hermana, reconoce a la Biblia como una autoridad? ¿En qué momento usted la va a reconocer como una autoridad? ¿En qué momento usted la reconoce como autoridad a la palabra de Dios? Lo dijimos la semana pasada. ¿En qué momento yo reconozco la Biblia como mi autoridad? Por ejemplo, sus padres, ¿en qué momento o cómo usted demuestra que ellos son una autoridad suya? No. Hermana Adela, ¿usted en qué momento, hermana, reconoce la Biblia como su autoridad? Pienso yo que desde que recibí a Cristo, es donde Él me manda lo que tengo que hacer. Igual lo que está bien, lo que está mal. Y el Espíritu Santo nos trabajando para poder entender. Muy bien. Hermano Juan Gutiérrez, ¿usted en qué momento reconoce la Biblia como su autoridad, hermano? Pues quiero pensar que el día que tú salgo, que hace con mi corazón. Bueno, esa es una parte, hermano. Por ejemplo, sus padres, ¿usted cómo demuestra usted que sus padres son una autoridad para usted, hermano? ¿Cómo lo va a demostrar? ¿No, hermano? Aparte, cuando los obedecemos, hermano. ¿Sí? Cuando yo obedezco a mis padres, yo estoy demostrando que ellos son mi autoridad. Cuando me someto a ellos, ¿sí? Aunque muchas veces, hermano, no nos gusta, hermano. Bueno, a mí no me gustaba, hermano. Yo era bien rebelde, hermano. Y no me gustaba hacer caso, hermano. Pero yo me tenía que someter, si no me volaban los chanclazos, hermano. Entonces, yo demuestro que ellos son mi autoridad cuando yo me someto a ellos, hermano, ¿sí? Los veo como mi autoridad. Entonces, la Biblia, hermanos, yo demuestro que la Biblia es mi autoridad cuando me someto a lo que aquí dice. Sí, hermano, yo la reconozco como mi autoridad cuando yo soy obediente a lo que la Biblia dice, hermanos, ¿sí? ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 16, 17, hermanos? Toda la escritura es inspirada por Dios para
para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, hermano. Hermano Coquita, ¿cuánta escritura es inspirada por Dios? ¿Cuánta? ¿Cuánta escritura es inspirada por Dios? Ándale, ¿toda? Toda, aquí se da, toda. Ándale. Ándale. Nosotros, hermanos, recuerden que nosotros creemos la inspiración, hermano, verbal y plenaria de la palabra de Dios. ¿A qué se refiere, hermano, cuando decimos que, hermano, la inspiración verbal de la palabra de Dios? ¿Alguien sabe, se acuerda, hermano? Cuando yo digo, yo creo en la inspiración verbal de la palabra de Dios, ¿qué estoy diciendo? ¿Será que es palabra por palabra? Que es inspirada palabra por palabra. Y cuando hablo de plenaria, hermano Ramiro, Toda, totalmente, es la palabra de Dios, porque la inspiración de Dios es el amor de Dios de mostrar a la humanidad cuánto amor y cuánto. cuando hablamos que es de pasta a pasta, ¿verdad? De principio a fin, plenaria, toda la escritura. Entonces, hermano, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, hermano, entonces yo la voy a reconocer como mi autoridad. ¿Por qué? Porque ella, si yo me someto a ella, ella me va a enseñar, ella me va a redarguir, ella me va a corregir, ella me va a instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, llegue a una madurez espiritual, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Un creyente, hermano, que es espiritual, no es un creyente perfecto, es un creyente, hermano, que se somete a la palabra de Dios y estará preparado para cualquier obra que se le ponga, hermano. Enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí, hermano, es importante mucho la humildad, hermanos. ¿Sí? La humildad en el creyente, hermano, porque hay creyentes, hermano, de veras que están bien preparados, hermanos. Hay creyentes que saben hablar bien, que se saben expresar bien, que tienen muchos dones, hermano. Y es importante aquí la humildad. Reconocer, hermano, que si algo somos es gracias a Dios, hermano. Es gracias al Señor que nos concede eso, hermano. No es por uno, hermano. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermano. Entonces, hermano, hasta aquí hemos visto, primeramente la autoridad de Cristo como cabeza y dueño de la iglesia. Número 2, las Sagradas Escrituras como nuestra única regla de fe y práctica. Ahora vamos a ver, hermano, otra autoridad, hermano, pero definida en los diferentes tipos de gobierno. Y para esto, hermano, vamos a hacer una oración para comenzar, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor Padre del cielo, en esta mañana que hemos comenzado esta clase, Padre, gracias por este repaso que tuvimos. Gracias porque mis hermanos están muy atentos, están participando, Señor, atinadamente. Gracias porque quieren aprender, queremos aprender de usted, Señor. Y le suplico, Padre, que usted use en grande manera a su siervo para que pueda dar una buena explicación, Señor, y que nuestro mejor maestro sea el Espíritu Santo en esta mañana. A él nos sometemos en este momento porque se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Los diferentes tipos de gobierno, hermano, en una iglesia. Una iglesia. Primeramente, hermanos, está el gobierno episcopal, ¿sí? El gobierno episcopal. Alguien que me dé, por favor, el punto número 1, hermanos. Y alguien se prepara con el punto número 2 y otro con el punto número 3, perdón. ¿Qué dice el punto número 1, hermanos? Número 1, el gobierno episcopal. Este tipo de gobierno es aquel que conoce a un solo obispo o dirigente eclesiástico, al que se le concede la facultad. No se encuentra ningún apoyo bíblico para este tipo de gobierno. Gracias, hermano. Nosotros, hermanos, como una iglesia bautista, hermanos, nosotros tenemos un tipo de gobierno. Ahorita vamos a ver. ¿Cuál es el gobierno, hermano, que se practica, hermanos, en varias iglesias? Hay diferentes tipos de gobierno y según el estudio, hermanos, hay un tipo de gobierno que se le llama el episcopal, hermanos, ¿sí? El gobierno episcopal, hermanos, dice aquí, este tipo de gobierno es el que reconoce a un solo obispo o un solo supervisor
Dice, o dirigente eclesiástico, o sea, alguien que dirige, hermano, a toda la iglesia, al que se le concede esa facultad, ¿sí? O ese poder de dirigir toda la iglesia. En este caso, hermano, nosotros ahorita nos acordamos de uno, que es la Iglesia Católica Romana. Ellos, hermano, reconocen a un solo obispo para toda la iglesia, que es el Papa, hermanos, ¿sí? Donde quiera que va el Papa, lo reconocen como su autoridad, ¿sí? Inclusive, hermano, erróneamente lo llaman el vicario de Cristo. Y ellos dicen, hermano, que él es que el primer Papa fue Pedro, porque Jesucristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pero no estaba refiriendo a Pedro, estaba refiriendo a él mismo, hermanos. Y entonces ellos dicen que Pedro fue el primer papa, y de ahí fue otro, y de ahí otro, y de otro, hasta estos días, hermano, hay un líder de toda la iglesia católica, hermanos. Y ese es el papa que ahorita ellos tienen. Entonces, hermano, ese tipo de gobierno, hermanos, dice, no se encuentra ningún apoyo bíblico para este tipo de gobierno. Nosotros creemos, hermano, que no se encuentra ningún apoyo bíblico, pero ellos le van a decir que sí. Y se lo van a llevar a Mateo capítulo 6, hermanos, si no me equivoco, donde Pedro, hermanos, está ahí con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo les dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Ellos le dicen, bueno, unos piensan que eres un gran profeta, otros Juan el Bautista, otros Elías, o un profeta grande, Señor. Y luego el Señor les dice, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién creen que soy yo? Y Pedro, hermanos, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde, bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y muchos dicen, ya ves, ahí el Señor le está diciendo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ni se fija, hermano, ahí no dice sobre ti. No dice sobre ti edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta roca. Si el Señor se estuviera refiriendo a Pedro, hermano, le diría, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Inclusive, hermano, ahorita no tengo tiempo para explicarlo, pero ahí en las cartas de Pedro, el mismo Pedro dice que tenemos la piedra angular. La piedra angular no es él. Si fuera él diría, yo soy la piedra angular porque el Señor me llamó una piedra donde él iba a edificar su iglesia. No, Pedro dice que la piedra angular es Jesucristo, hermanos, ¿sí? Entonces, Pedro, hermano, en ese texto de Mateo, hermanos, significa piedra pequeña, ¿sí? Entonces, el Señor le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos, los católicos, le van a sacar ese versículo, pero hermano, nada que ver con lo que ellos enseñan. Entonces, ellos, hermano, la iglesia católica tiene este tipo de gobierno. Número 2, está también el gobierno representativo o presbiteriano. Alguien que me lo lea, por favor, hermanos. ¿Sí, hermano? Dice, el gobierno representativo presbiteriano, este tipo de gobierno concede autoridad a representantes designados por denominación para conformar concilios, presbiterios o jefes distritales, quienes tienen a su cargo el gobierno de las iglesias. El riesgo de este gobierno es desplazar la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, parece que no hay nada de malo en esto. Parece que no hay nada de malo en ese tipo de gobierno. Ese tipo de gobierno, hermano, lo tiene la iglesia presbiteriana, y también lo tienen, hermanos, iglesias, hermanos, también bautistas reformadas, hermano, ¿sí? Ellos tienen un concilio, hermanos. Hay iglesias, hermano, también de la denominación Pentecostés, donde ellos, hermano, tienen al pastor y está la iglesia. Pero si al concilio o a los jefes que representan esa denominación no les parece pastor, ellos, hermano, mandan cartas y mueven al pastor. Ellos deciden y ponen a otro pastor y lo están moviendo, hermanos. Ellos deciden, hermano, qué se hace con el dinero de las ofrendas. Ellos deciden cuándo ver conferencias. Todo lo decide el concilio o el grupo, hermanos, de personas que representan esa denominación, hermanos, ¿sí? Entonces, ese tipo de gobierno, hermanos, se le llama representativo o presbiteriano. Ese tipo de gobierno concede la autoridad. Dice, concede la autoridad. De ahí viene, hermano, la palabra presbiteriano, ¿sí? O representantes designados por denominaciones
para conformar concilios. Si usted se fija, hermano, hay iglesias bautistas de las reformadas, también se llaman reformadas, que ellos tienen concilios, hermano, ¿sí? Tienen arriba un grupo de personas. Entonces dice, presbiterios o jefes distritales, quienes tienen a su cargo el gobierno de las iglesias. Entonces, hermano, aquí al parecer pues no hay una autonomía, hermanos, porque pues la iglesia no puede decidir algo si no le parece al grupo de representantes, al grupo del concilio. La iglesia no puede hacer algo si el concilio no lo decide, hermanos. Sí, entonces, esto, hermanos, este tipo de gobierno, yo lo vi en la iglesia donde yo nací, hermanos. Esas iglesias, hermano, fueron evangelizadas por una iglesia bautista, hermanos, de San Antonio, Texas, y fueron a León, Guanajuato a evangelizar, hermano. Esos hermanos fueron a evangelizar a León, Guanajuato, y ganaron almas, y ellos, hermanos, a propósito, pues, ellos enseñaron acerca de la versión 1909, no aceptaban otra versión más que la versión antigua, hermanos. Los hermanos de allá evangelizaron, pero, hermanos, en esas iglesias no se podía hacer nada si los de allá no movían las manos o algo, hermano. A pesar de que había pastores en las iglesias de León, Guanajuato, no podían decidir algo si los de arriba no estaban de acuerdo, hermanos. ¿Iba a decir algo, hermano? Iba a decir de que cuando yo empecé en una iglesia pentecostés, y había presbiterio, y inclusive cuando el pastor fallaba, cometía pecado, pues fallecía ese pastor, no era la iglesia sino aquí. Él vino presbiterio, el que mandaba un suplente por el pastor que había pecado. Fíjese. Ahora dice, el riesgo de este gobierno, hermano, aunque parece bueno, el riesgo de este gobierno es desplazar la autoridad de Cristo sobre su iglesia, hermano. ¿Sí? Este gobierno, hermano, tiene un riesgo de hacer a un lado lo que Cristo quiere para su iglesia, hermanos. ¿Iba a decir algo, hermano? Sí, pastor. Hablando del tema que dijo hermano Ramiro Papi, que si la iglesia está adscrita a la iglesia Puerta Abierta. Si la iglesia Puerta Abierta cambiara pues que no fuera bautista, sino fuera presbiteriana, el día que el pastor ya no estaba, pudieran haber ellos mandado y cambiado la regla de la iglesia y simplemente nosotros éramos consejeros de la izquierda. ¿Pudiera suceder eso? Sí, hermano, estaremos en problemas, hermano. Estaremos en problemas, pero gracias a Dios, hermano, gracias a Dios que el pastor Cortés, pues, él una vez que aquí dijo, que él respetaba, hermanos, él respetaba, la autonomía de la iglesia, hermano, la autonomía, doctrinalmente, hermanos, él respeta la autonomía de la iglesia, hermano, la independencia de la iglesia, ¿sí? Él no se mete para nada, ni va a mandar aquí a nadie que se quiera meter con nosotros, pero de una manera legal, hermano, pues sí, estamos un poquito unidos en esa cuestión. ¿Sí, hermano Ramiro? Sí, nosotros también queremos contar que los estudios tienen un sistema parecido, sí, donde ellos son 12 personas las que tienen ellas. Exactamente. Ellas toman el lugar de Cristo y ellos reciben revelación directa y ellos hacen sus doctrinas, es más, inclusive aunque estén en contra de lo que Cristo predicó. Exactamente. Está por encima de lo que Cristo dice. Sí, ahora sí que como secta, hermano, pues tiene este tipo de gobierno, ¿eh? Pero sí, hermano, entonces, hermano, muchos creyentes tienen este tipo de gobierno y no hallamos, hermano, tampoco ningún sustento bíblico, hermano, ¿sí? Al contrario, hay un riesgo de hacer a un lado al Señor Jesucristo y confiar más en lo que dice un concilio. Pero está un tipo de gobierno, hermano, que es el gobierno congregacional y es el que nosotros tenemos. Alguien que me lea, por favor, hermano, el punto y otro hermano que me lea Mateo 18:17, otro Efesios 1:22 y otro Hechos 15:22, hermano. Primeramente, alguien que me lea, hermano, todo el párrafo. ¿Qué es lo que dice en el punto número 3, hermanos? Dice, Sí, hermana, ¿qué dice? gobierno congregacional. Este tipo de gobierno consiste en que la autoridad es la iglesia reunida en pleno, quien a su vez toma las decisiones sin tomar en cuenta la autoridad de otras iglesias y sus oficiales. Gracias, hermana. Fíjese bien, hermano, Cuando vamos a hablar, hermano, del tipo de gobierno que tenemos, por eso, hermano, hay que acordarnos las autoridades que hemos visto antes, hermano. Hay que pensar, hermano, que hemos visto la autoridad de Cristo como dueño y cabeza de la iglesia
Y también vimos, hermano, las Sagradas Escrituras, que es nuestra única regla de fe práctica. Lo que reconocemos en la palabra del Señor, hermano, lo reconocemos como inspirado y lo ponemos en práctica, hermanos. Entonces, ahora, hermano, viendo nuestro tipo de gobierno, alguien puede decir, fíjese, hermano, que lo que hoy te leyó la hermana, dice, este tipo de gobierno consiste en lo siguiente, que la autoridad es la iglesia reunida en pleno, ¿sí? Quienes a su vez toman las decisiones sin tomar en cuenta la autoridad de otras iglesias y sus oficiales. Esto no significa, hermano, que nosotros como iglesia vamos a hacer lo que queremos. Como dicen, no, pues entonces la autoridad tiene la iglesia, pues vamos a decidirnos y hacemos lo que queremos. No, vamos a decidir, pero basándonos a lo que dice la Biblia, basándonos a lo que la palabra de Dios dice, hermano, ¿sí? Muchos, hermanos, cuando algunos con los que yo he hablado de este tipo de gobierno que tenemos, llegan a pensar, hermanos, que la iglesia, cuando tiene este tipo de gobierno, hace a un lado completamente la autoridad del pastor, la autoridad del diácono, la autoridad del maestro, porque pues aquí nomás como iglesia mis charrones truenan y yo no voy a hacer caso a nada. Al cabo, tenemos el tipo de gobierno congregacional. No se trata de eso. Se trata de que nosotros, hermanos, nos vamos a sujetar a lo que la Biblia dice para tomar buenas decisiones, para elegir bien. Nos vamos a basar en la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si un día queremos comprar un terreno o algo, hermano, pues eso es delicado porque hay que invertir, hay que comprar, valen caros. Entonces, hermano, esto no nada más lo va a decidir el pastor. Yo tengo que hablar con ustedes, hermanos, ¿sí? Y la iglesia tiene que tomar esa decisión porque todos lo vamos a pagar, porque todos vamos a comprar, porque todos vamos a invertir. Es algo delicado, hermanos, ¿sí? Entonces, se toma en cuenta la iglesia. Por eso se le llama el gobierno congregacional. O, por ejemplo, se va a elegir, no sé, a un hermano para un cargo delicado, por ejemplo, un cargo delicado. El pastor no va a tomar solo la decisión. Se tiene que hablar con la iglesia si ustedes están de acuerdo que tal hermano o tal hermana tome ese puesto. La iglesia tiene que estar de acuerdo, hermanos. ¿Sí? Entonces, el pastor ya analizó, el pastor ya oró, el pastor ya se basó en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué dice la iglesia. Mira, hermanos, está tal hermano para este puesto, para este ministerio, o esta hermana. Hermanos, miren, la Biblia dice esto y esto y esto en cuanto a este puesto. Ahora ustedes, ¿qué dicen, hermano? ¿Están de acuerdo, hermanos, en todo eso? Así debe de ser, hermanos, ¿sí? Entonces, no nada más lo va a decidir el pastor de ninguna manera. Hay cosas, hermanos, que el pastor decide, hermanos, sin tomar en cuenta algunas cosas de la iglesia. Eso es en cuanto a cosas como doctrinales, hermano. El pastor decide qué enseñar, qué compartir, qué hacer en cuestiones, en esas cuestiones, pero de una manera, hermano, como para elegir o tomar o hacer disciplina o muchas cosas, hermano, cosas muy delicadas, se tiene que tomar en cuenta la iglesia, hermanos. Sí. Por eso aquí dice, ese tipo de gobierno consiste en que la autoridad es la iglesia reunida en pleno. Recuerda, hermano, basándonos a lo que la Biblia dice. Dice, quien a su vez toma las decisiones sin tomar en cuenta la autoridad de otras iglesias y sus oficiales. Por ejemplo, hermano, un día queremos comprar un camión, ¿verdad? ¿Por qué hace falta? Queremos comprar un camión. Pues no hay fondos, hermano, pero vamos a buscar la manera de cómo hacerle. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos que preguntar a un pastor, tenemos que preguntar qué les parece si le pedimos permiso al pastor David Cortés o al pastor José Gutiérrez, a ver qué piensan, hermanos. Porque yo creo que pues es algo delicado, vamos a ver qué hacemos, vendimia, vendemos tamales o una cooperación, no sé, pero vamos a preguntarle a ver qué ellos piensan. ¿Ustedes creen que está correcto, hermanos? ¿Estará bien eso? Pues no. Mejor vamos a reunirnos y hablamos con la iglesia, hermanos, ¿qué vamos a hacer, hermanos? A ver, porque hay que hacer esto, se quiere comprar esto, se quiere hacer esto. Hermanos, ¿qué piensan basándonos a lo que dice la Biblia? Se toma en cuenta la iglesia, hermanos, en esos puntos cuando son ese tipo de asuntos, hermanos, delicados. Entonces, por eso, hermano, dice, esta forma de gobierno encuentra su apoyo bíblico en los siguientes pasajes. Alguien que me lea, hermano, Mateo 18:17, otro Efesios 1:22 y otro Hechos 15:22. Dice, si no los oyes a ellos,
dio a la iglesia, y si no quieres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Gracias, hermana. Fíjese, hermano, el Señor Jesucristo está hablando aquí. Para entender este pasaje un poquito mejor, hermano, vamos a ver qué dice el versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y dijo el Señor Jesucristo, si tu hermano te oyere, lo has ganado. Dice, mas si no te oyere, toma aún uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Está hablando, hermano, cuando hubo un pleito entre hermanos o algo muy delicado, hermano, se ofendieron y quizás hasta golpes, no sé, hermano, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo dice, ve y trata de reconciliarte con él. Pero si no te oyere, tú tienes el deseo, tú tienes el amor de que se reconcilien. Pero si no te oyere, bueno, lleva a otros 2 o 3 testigos para que veas que tú quieres hacer bien las cosas, ¿verdad? Y que te ofendió y que todo se pueda arreglar. Y luego dice, pero si no te oyere, dice, toma a 1 o 2 o 3 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere tampoco a ellos, dijo el Señor Jesucristo, dilo a quién, hermanos. A la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere tampoco a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. O sea, el Señor Jesucristo dice, mira, en estos casos, de ese tipo de disciplinas fuertes, se tiene que tomar en cuenta a la iglesia, hermano. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque usted un día aquí puede ver a un hermano o una hermana que están viendo consecutivamente, pero, hermano, no sabemos muchas veces que haya detrás. Hay pecados muy delicados, pecados muy fuertes, hermano. ¿Sí? Entonces, se tiene, hermano, que dar conocimiento a la iglesia. Hermanos, miren, tal hermano o tal hermana, pues, queda completamente excluido de la iglesia porque pasó esto y no se quiso arrepentir. Fuimos y los visitamos. Miren, llevé a unos hermanos para que eso se arreglara y tampoco quiso escuchar. Se portó rebelde este hermano, esta hermana. No quiso atender nada, no se quiso arrepentir. Hermanos, por eso venimos a la iglesia para que ustedes tengan conocimiento, hermanos. ¿Sí? Para que oren por él, para que cuando lo vean, hermanos, pues hay que hablarle fuerte. Por eso dice la Biblia, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Tenemos que decir a la iglesia, que la iglesia sea partícipe, que tenga este conocimiento. Dice, y si no oye tampoco la iglesia, téngale por gentil y publicano. O sea, hermano, téngalo como un incrédulo, hermanos. Porque no se quiso arrepentir. No quiso arreglar las cosas, no quiso hacer bien las cosas, y la iglesia tuvo conocimiento para que cuando lo vemos en la calle, hermano, eso no significa, hermano, que lo vamos a dejar de hablar. Simplemente, hermano, lo vamos a ver de una manera como un creyente muy rebelde. No le vamos a decir, hermano, Dios te bendiga y un abrazo. No, de ninguna manera. La Biblia dice, tenlo como una persona que es muy dura de corazón. Dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? No, lo vamos a correr, ya no le vamos a hablar ni que vive en la casa. No, no se está refiriendo a eso, hermano. Sí le vamos a hablar, pero le vamos a decir, hermano, arrepiéntase, hermano. Arrepiéntase para que haya una reconciliación y el Señor le perdone, hermano. Miren lo que está haciendo, se está dañando usted y está dañando su iglesia. Lo que usted hace no está correcto, hermano o hermana. Entonces, dice, tenlo por gentil y publicano, o sea, como un incrédulo, hermano. Aunque él es nacido de nuevo, pero son palabras fuertes, ¿no? Porque muchas veces, hermano, hacemos cosas de incrédulos, somos muy duros de corazón, hermano. Entonces, dijo el Señor Jesucristo, dilo a la iglesia. ¿Qué dice Efesios 1:22, hermanos? Efesios 1:22, ¿qué dice? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Muy bien. Este versículo, hermano, también apoya nuestro tipo de gobierno. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, o sea, puso a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sí? Entonces, hermano, la iglesia tiene un gobierno, hermanos, donde la iglesia se sujeta a lo que Cristo dice porque Él es la cabeza. Y si en la palabra de Dios, hermano, la palabra de Cristo dice que se debe tomar en cuenta a la iglesia, entonces, hermano, apoya, hermanos, el gobierno, apoya la Biblia, el gobierno congregacional. ¿Qué dice Hechos 15:22, hermano? Que es un poquito más explicado. Hechos 15:22, ¿qué dice, hermanos? Sí, hermana, ¿qué dice, hermana? Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía,
con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Muchas gracias, hermana. Este versículo, hermano, está hablando de cuando iban a elegir a alguien que estuviera, hermanos, que supiera el lugar de Judas, ¿verdad? Aquí dice, unos versículos antes, aquí está hablando, hermanos, dice, versículo número 18, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dice, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde he leído cada día de reposo. Dice, entonces, ¿sí? Cuando se explicó eso, hermano, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Con quién, hermanos? Con toda la iglesia. O sea, hermano, se tomó en cuenta la iglesia para elegir al sucesor de Judas, ¿sí? A los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia, hermano, ¿sí? Con toda la iglesia, elegid entre ellos, o sea, de entre la iglesia, varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Dice, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así los varones, no alcanzo a leer aquí. Y enviarlos a Antioquía con Pablo. Varones, y a enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenían por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales de entre los hermanos. Aquí, hermano, me confundí un poquito de cita, porque también hay una cita donde la iglesia eligió al sucesor de Judas. No esta cita, aquí es, hermano, cuando iban a enviar a hermanos para predicar, ¿sí? Ok, es esta cita, hermano, me confundí de cita. Pero aquí, hermano, dice la Biblia que pareció bien a toda la iglesia, ¿sí? Con los apóstoles y los ancianos, tomar en cuenta la iglesia para escoger de entre ellos varones y enviarlos con Pablo y Bernabé, hermanos, ¿sí? Aquí dice la palabra del Señor. La iglesia, hermano, estuvo de acuerdo en este asunto. Y, hermanos, este estudio nada más me cita pero hay más. Por ejemplo, cuando se eligió a los diáconos, dice que la iglesia, hermano, también estuvo de acuerdo en todo eso. Los apóstoles dijeron, escojan de entre ustedes a 7 varones que sean de buen testimonio. O sea, la iglesia tuvo que escogerlos, hermano. La iglesia estaba de acuerdo en este asunto. Entonces, hermano, por eso nosotros tenemos ese tipo de gobierno donde se toma en cuenta a la iglesia, lo que la iglesia está diciendo, hermano. Desde luego, siempre basándonos a la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros, hermano, no vamos a sujetarnos a lo que dice un concilio, lo que dice un hombre, hermano, ni siquiera en muchos casos lo que el pastor puede decir. No, el pastor también tiene que tomar en cuenta a la iglesia. No vamos a decidir completamente solos en varios asuntos, de ninguna manera. Yo tengo que hablar con ustedes, hermanos. Hermanos, vamos a hacer esto, ¿qué les parece? Hermanos, vamos a tener vamos a hacer el aniversario de esta forma. ¿Ustedes qué les parece, hermanos? Porque pues, todos vamos a aportar, todos vamos a hacer, todos vamos a trabajar. ¿Qué les parece, hermanos? Así. Entonces, hermano, es bueno tomar en cuenta a la iglesia, hermanos. Entonces, hermano, hay 3 tipos de gobierno: el episcopal, el gobierno representativo presbiteriano. Número 3, el gobierno congregacional, que es, hermano, el que encuentra apoyo bíblico. Número 4, hermano, vamos ahora a ver los oficiales de una iglesia neotestamentaria. Allá a la vuelta de su estudio, hermanos, oficiales de una iglesia neotestamentaria. Cuando hablamos, hermano, de una iglesia neotestamentaria, ¿a qué nos estamos refiriendo, hermano Pancho? ¿Se acuerda, hermano? Cuando hablamos de una iglesia neotestamentaria. Que todos sus fundamentos y todo por lo que ellos se rigen es por la Biblia. Son apegados a lo que el Señor Jesucristo instituyó. Muy bien, hermano, sí. Una iglesia neotestamentaria, hermano, actualmente es una iglesia, hermanos, que se basa a lo que hizo la iglesia primitiva, ¿sí? Es una iglesia del Nuevo Testamento. ¿Dónde inició la iglesia, hermano? Bueno, en el Pentecostés, hermano, ahí inició la iglesia. Entonces, ahí comienza, hermanos, eso puede decir el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo, hermano, compra la iglesia con su sangre preciosa, viene el Espíritu Santo, ahí comienza la iglesia. ¿Sí, hermano? Y
hay una parte ahí donde dice que esa iglesia reconoce la autoridad del Nuevo Testamento como la autoridad del Antiguo Testamento. Así es. Así es. Son dos testamentos, pero se conjuntan. Así es. O sea, uno es parte del otro y el otro es parte de uno, como el día y la noche. Así es. El día y la noche es un día y no puede decir el día es un día, no, va juntos. Son diferentes, pero van juntos. Es lo que dice, que uno complementa al otro y el otro. Así es. Dice la Biblia ahí en Efesios, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, hermano. Nosotros estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Recuerda, hermano, que antes nada más estaba el Antiguo Testamento y de ahí, hermano, se habló la palabra de Dios, hermano. ¿Sí? Okay. Entonces, hermanos, vamos ahora a ver, hermano, los oficiales de una iglesia, hermanos, del Nuevo Testamento. Una iglesia, se puede decir, una iglesia bíblica, una iglesia fundamental, que se fundamenta en la palabra de Dios. Primeramente, hermanos, recuerden, hermano, estamos viendo las autoridades, hermanos, de la iglesia. Vamos ahora a ver sus oficiales. Hermanos, antes de esto, ¿qué es un oficial? ¿Qué es un oficial? Cuando usted se encuentra a una persona ahí, hermano, vestida de azul con un gorrito y dice, oficial. Usted lo está viendo como una autoridad, ¿verdad? Oiga, oficial, ¿verdad? Entonces, hasta la hora con respeto porque, hermano, entonces, hermano, es una autoridad. Muy bien. Entonces, hermano, vamos a ver ahora los oficiales de una iglesia. Primeramente, hermano, pastor. Alguien que me lea, por favor, hermano, el inciso A. Dice aquí, hermano, recibe de la iglesia las siguientes obligaciones, ¿sí? Este pastor, hermano, recibe de la iglesia las siguientes obligaciones o lo que tiene que hacer. ¿Qué dice el inciso A, hermanos? ¿Alguien que me lo lea, por favor? ¿Alguien lo tiene, hermano, inciso A? Gobernar la iglesia, 1 Timoteo 3:4 y 1 Timoteo 5:17. Muy bien, hermano. Vamos ahora a ver, hermano, las obligaciones que tiene el pastor, hermano, ¿sí? Inciso A, hermanos, gobernar la iglesia. ¿Cómo se ve, hermanos, que el pastor va a gobernar la iglesia? Bueno, ¿cómo lo sabemos? Vamos a lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 3:4 y 5. Miren lo que la Biblia dice, hermanos, Está aquí hablando, hermano, de los requisitos del pastor. Para entender esto, hermano, vamos a leer desde el versículo número 1. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Recuerden que el obispado, hermanos, es la misma posición del pastorado o de ser anciano, ¿sí? Buena obra desea. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y luego mira lo que dice el versículo 4, hermanos, y 5. Dice, que gobierne bien su casa. El pastor, hermano, tiene la obligación de gobernar bien su casa. ¿Sí? Dice, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, hermano, ¿sí? ¿Cómo se va a ver, hermano, que el pastor sabe gobernar? Aquí dice, bueno, porque el pastor, hermanos, porque el pastor gobierna su casa, dice, tiene a sus hijos con toda sujeción, con toda honestidad. Y luego ve lo que dice el versículo 5, hermano. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, o sea, el pastor, hermano, que no sabe gobernar su propia casa, hay una pregunta que explica todo, hermano. ¿Cómo cuidará? Fíjese bien que no dice cómo gobernará la iglesia de Dios. No, dice cómo cuidará de la iglesia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el pastor que sabe gobernar, sabe cuidar, hermanos, ¿sí? Esto significa, hermano, que el pastor debe de tener carácter, ¿sí? Carácter, hermano, para que sepa gobernar su casa. Un pastor, hermano, que tiene carácter va a gobernar bien su casa y por lo tanto es apto para cuidar de la iglesia de Cristo, hermanos. No su iglesia, para cuidar la iglesia de Cristo. El carácter, hermano, es muy importante porque ahorita, hermano, hay muchos pastores que hacen el trabajo de Elí.
¿Sabe cómo era Elí, hermano? Que no les estorbaba a sus hijos, que era muy alcahuete con su familia, hermano. Hay mucho alcahuete en muchos pastores que todo le permiten a los hijos, hermano, sí, todo se lo permiten. Y muchos hijos, hermano, aún la esposa, hermano, hacen lo que quieren en las iglesias, hermano. Y ahí se ve cuando el pastor no tiene carácter para gobernar su familia. Y si no tiene carácter, entonces, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Porque, hermano, el cuidar la iglesia de Dios implica, hermano, muchas veces decir la verdad, enseñar con la palabra de Dios, enseñar con sana doctrina, ¿sí? El carácter, hermano, no significa que va a ser un tirano, ni va a estar maldiciendo. No, va a decir las cosas con táctica, hermano, pero las tiene que decir. Porque dice la Biblia, el que no sabe gobernar su propia casa, o sea, si no tiene carácter para gobernar, entonces, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? ¿Iba a decir algo, hermano? Pienso que cuando va a llamar la atención o algo, no me dijeron que dijo que iba a llamar la atención algo. Y él se detuvo y dijo, ¿qué le vas a decir a mi hija? Y siento que en este caso, como dice usted, tiene que decir la verdad. Creo que es como si le va a llamar la atención a una hija, a una hija. Yo creo, o sea, en amor, el gobernar Claro. implica cuidar, Claro. implica en amor, implica... Sí, hermano, sí. La manera como, Claro. a lo de que se cree, o sea, la Biblia es la regla y... Con carácter, hermano, o sea, porque él dice, con carácter, y luego pensamos en gritar y en golpear y eso. No. El carácter implica, hermano, es orar, a ver cómo hablar con este matrimonio, cómo hablar con este adulto mayor, ¿verdad? Porque, hermano, hay que hablar con respeto a algunos hermanos. Entonces, hay que tener el carácter para decirlo, ¿verdad? Entonces, si el pastor, hermano, si el pastor es alcahuete, no, pues, hermano, imagínense. Que es bonachón, que los hermanos le ven la cara, que hacen lo que quieran. No, hermano, pues no es un pastor que va a cuidar bien, no va a cuidar bien el rebaño, hermano. Entonces, por eso que dice la Biblia, dice que gobierne bien su casa, dice que tenga a sus hijos con sujeción, con toda honestidad, con sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿sí? El que sus hijos también le ven la cara, a su esposa le ve la cara, hermano, sí, su esposa lleva el mando en la casa, entonces, hermano, pues, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? No la va a poder cuidar bien. Entonces, hermano, por eso aquí dice la Biblia, ¿verdad? Que gobierne bien su casa. ¿Qué dice el 5:17, hermanos? El versículo 17 del capítulo 5, ¿qué dice? El versículo 17 del capítulo 5, hermanos. ¿Alguien que lo lea, por favor? Los ancianos que gobiernan bien sienten tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar. Gracias, hermano. Recuerden, hermano, estamos viendo las obligaciones que el pastor recibe por parte de la iglesia. Por eso, hermano, la iglesia eligió ese pastor. El pastor no se puso solo, la iglesia lo eligió, hermano. Entonces el pastor tiene esta obligación, gobernar bien. Aquí dice, los ancianos que gobiernan bien. Usted va a ver, hermano, el pastor que gobierna bien. Y si gobierna bien, hermano, dice la Biblia, sea tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa, hermano, cuando decimos honor, hermano? Cuando decimos honor, hermano. Que reconocen su trabajo. Cuando decimos, hermano, cuando hablamos de honor, es que, hermano, usted lo está reconociendo, hermano, está reconociendo su autoridad, hermano, ¿sí? Dice la Biblia, sean tenidos de doble honor, o sea, no nomás un honor cualquiera, no, doble honor. Y luego dice, mayormente los que trabajan. Cuando dice que los que trabajan se está refiriendo, hermano, a que está cumpliendo con su obligación como pastor, ¿sí? Está cumpliendo con el trabajo pastoral de, número 1, predicar, y número 2, enseñar. ¿Usted cree, hermano, que haya pastores que predican y no saben enseñar? Sí hay, hermanos. ¿Y son pastores, hermanos? ¿Son pastores? Pues no deberían hacerlo porque en realidad tiene que haber alguien que no, dice ahí, que no sea un neófito. Y que tal vez se sepan la Biblia en derecho al revés, pero fuera de la iglesia son otras personas.
Ándale. actúan, hablan, hacen. Doble vida, hermana. Doble vida, por eso se le dice aquí, está diciendo doble honor, ¿por qué? Porque hace lo correcto Ándale. fuera y dentro de enseña y lo Ándale. practica. Exactamente, porque el honor de pastor no nomás aquí, allá afuera también tiene que ser pastor, hermano, ¿sí? ¿Sí, hermano? Creo firmemente que Dios da la autoridad. Mientras el siervo de Dios esté apegado a la palabra, como dice, Dios le va a dar la autoridad. Así es. Y dicen ahí en el instituto, no, hermano, porque es lo que se acaba de decir, porque en el instituto no todos son cristianos. Sí, imagínense nomás. No, sí hemos escuchado eso, hermano, ¿verdad? Dicen, no, en el instituto hay mucho mundanismo, entonces no llevan el honor de un creyente al instituto, hermano. Entonces, hermano, cuando dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, Pablo, hermano, le dice a Timoteo, le está explicando, hermano, que muchas veces va a haber pastores, hermano, buenos pastores de corazón, hermanos, que no van a saber bien enseñar, pero se esfuerzan por enseñar, hermano, ¿sí? Saben predicar muy bien, pero ellos mismos reconocen, hermano, que hay una debilidad en cuanto a enseñar. El pastor, hermano, debe de enseñar, pero hay pastores, hermano, humildes que reconocen, es que no sé enseñar bien, pero saben predicar muy bien, hermano, ¿sí? Recuerde que el enseñar, hermano, es explicar bien, hermano, detalladamente la palabra de Dios. Tienen el don de la enseñanza. Y usted, hermano, ha escuchado muchas personas que no son pastores, pero, hermano, ¿cómo saben enseñar? Ustedes preguntan un versículo y le dan un detalle, y luego usted le dice, oye, pero nomás te pregunté poquito, ya me soltaste una letanía, toda, ¿no? Entonces, hermano, porque tienen el don de la enseñanza. Entonces, hermano, hay pastores que saben predicar, pero muchas veces, hermano, no saben enseñar, o saben enseñar, hermano, pero fallan un poco en predicar, y son pastores, ¿cierto? Yo fui a una iglesia donde nada más era pura enseñanza y la persona que me invitó me dijo, es que no, él no predica, nada más enseña y así aprendemos. Pero nosotros nos ha enseñado que tanto como la predicación o tanto la enseñanza son muy indispensables para el crecimiento de nosotros. Sí. Porque la predicación pues es cuando Dios nos habla y la enseñanza es cuando uno aprende más a la palabra. Sí, ese ejemplo que dice mi esposa, hermanos, yo sí que quisiera decirlo. Hay una iglesia bautista, hermanos, una iglesia bautista allá en León, Guanajuato, y esa iglesia bautista, hermanos, no es fundamental, ¿verdad? Es una iglesia bautista, hermanos, que ellos, hermanos, se sintió mente la hermana, ¿verdad? Ok, hay que le ver la hermana. Y esa iglesia bautista, hermanos, el pastor, hermanos, el pastor no, él no predica, hermano, él nada más enseña. No predica, hermano, nunca predica la palabra de Dios, nada más enseña. Y enseña muy bien, hermano, pero le digo una cosa, yo nunca lo he escuchado predicar. Nunca. Y a veces íbamos de visita a su iglesia, hermanos, y no predica, nada más enseña. Hermanos, pues bueno, así es como se maneja en su iglesia, pero hermano, no estamos de acuerdo, porque debe de ser, hermano, predicar y enseñar, ¿sí? Entonces, hermano, por eso dice la Biblia, los ancianos que gobiernan bien, dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y la verdad, hermanos, como dice el hermano Jorge, ¿verdad? Un pastor, hermano, debe de saber enseñar y debe de saber predicar la palabra de Dios. Muy bien, hermano. Entonces, aquí es en cuanto al punto de el pastor, recibe de la iglesia las siguientes obligaciones: gobernar la iglesia. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, hermanos, inciso B, que es proteger a la iglesia de errores doctrinales. Tito 1:9. ¿Alguien que me lo lea, por favor, hermanos? Tito 1:9. ¿Qué dice, hermano? Dice, el tenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puede exhortar con tal enseñanza y convencer a los que contradicen. Gracias, hermano. Hermanos, aquí también está hablando, hermanos, de Tito, también habla de los requisitos para el obispado. Y aquí también, ¿verdad? El versículo dice igual, los requisitos igual que en Timoteo. Dice, porque es necesario que el obispo sea reprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no adolvino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Versículo 9 dice, hermanos, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Dice, hermano, que una obligación del pastor es también, hermano, proteger a la iglesia de errores doctrinales.
El pastor, hermano, tiene que estar capacitado, tiene que saber, hermano, proteger a la iglesia de errores doctrinales. Él tiene que estar atento de lo que se va a enseñar, lo que se va a predicar en la iglesia. Inmediatamente, hermanos, el pastor tiene el discernimiento para ver un error doctrinal, lo que no está correcto. ¿Cómo va a saber el pastor, hermano? ¿Cómo va a saber el pastor identificar errores doctrinales, hermano? Dice la Biblia, porque él es retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. La palabra retener, hermano, significa que él conserva. Él es conservador de la palabra fiel. Él conserva la palabra fiel, hermano. ¿Sí? O sea, la palabra del Señor, hermano, los fundamentos no van a cambiar. Él tiene que predicar, tiene que enseñar lo mismo, hermano, que se ha enseñado siempre. Nada de que a mí me parece bien esto y voy a cambiar esto. No, no. Tiene que ser lo mismo, hermano, que se ha enseñado siempre. ¿Sí? Y si él enseña, hermano, lo mismo que se ha enseñado siempre, entonces, hermano, él va a predicar con autoridad. Se le va a creer lo que dice, porque la gente va a decir, no, pues este pastor es fundamental, se basa en los fundamentos bíblicos, en la palabra de Dios, pero si empieza a enseñar, hermano, ya palabras nuevas, cosas nuevas, hermanos, aguas, porque entonces él no es retenedor de la palabra fiel. No ha sabido conservar, hermano, los fundamentos bíblicos. Por eso aquí dice, retenedor de la palabra fiel, dice, tal como ha sido enseñada. Y si él, hermano, retiene la palabra fiel, dice, entonces va a poder exhortar con sana enseñanza y convencer a los que están contradiciendo. Hermanos, y esto la verdad, créanme que a veces no es sencillo, hermano. El pastor tiene que pagar el precio de estudiar, de meterse a la palabra de Dios, hermano, y orar al Señor para que le dé sabiduría, le emplee conocimiento, hermanos. Entonces el pastor tiene que pagar el precio, hermanos, ¿sí? De saber proteger a la iglesia de errores doctrinales. El pastor, hermano, cuando está en ese ministerio, Dios le pone esto en su corazón y este amor por la iglesia de proteger todo eso. Una vez, hermanos, cuando de recién que yo llegué aquí a la iglesia, yo tenía poquito, no sé, tenía como un año, creo, más o menos. Entonces, hermano, iba a ser el aniversario de la iglesia. Iba a ser porque yo que llegué en marzo del 2011 y poco después iba a ser aniversario. Entonces, yo le dije al pastor Felipe que si nos dejaba cantar un especial a los jóvenes y a mí. Entonces, dijo, sí, ¿cómo no? Y ya, entonces, hermano, se escogió una pista para el canto especial de aniversario. Pero esta pista, hermano, tenía un ritmo muy raro, hermanos, que la verdad yo no había identificado. Por mi madurez a la enseñanza bautista, hermano, yo no la había identificado, la verdad, hermano. Yo tenía poquito aquí en la iglesia bautista. Entonces, hermano, aquí pusimos una grabadora y el pastor escuchó la pista. Primero la escuchó antes de dejarme cantar, hermano. Y me acuerdo que estaba aquí la hermana Sarita y varios jóvenes. Cuando escuchó la pista, dijo el pastor, no, hermano, esta pista no está correcta. Porque esta pista tiene este ritmo, esto y esto. Y me explicó. Y dije, ay, pastor, qué exagerado, pues está tranquila, pero qué bueno que me dijo eso, hermano. Porque imagínense que él le hubiera dicho, no, está bien, hermano, pues déjala cantar. Él sabiendo que está mal y nos deja cantar con esa música, ¿qué hubiera pasado, hermano? Hubiera permitido eso y como una vez dijo el pastor Bob Walker, ¿verdad? Lo que permites, promueves. Ahora, otro hermano, ahorita ya estuviéramos con otras cosas raras aquí, ¿verdad? Con pistas, hermano, y hasta con tambores, quizás uno sabe, hermano. Entonces, qué bueno que me dijo, no, hermano, otra, hermano, escoja otra pista. Y me dijo con táctica, hermano, no me regañó ni nada, así con táctica. No, hermano, eso no estuvo correcto. Y la verdad, hermanos, como que no me gustó mucho, hermano, se lo confieso, como que dije, ay, pastor, pues tanto que nos esforzamos por cantar esta pista. ¿Sí, hermano? Eso que hiciste le pasó al pastor Linares en un aniversario. Uh-huh. En un aniversario vinieron unos jóvenes y pidieron autorización para cantar. Eran 3 jovencitas y él les dijo que sí. Y las muchachitas se pararon ahí en pantalones y el pastor se paró allá, el pastor de Cortés, y terminando las muchachitas les dijo, eso era delante de la congregación, dijo, eso era incorrecto.